o por lo menos es la materia que más me gusta a mí, es uno de los contenidos que es más llamativo a la vez por toda la gente, porque la mayoría, yo creo que el 99% que va al gimnasio busca o hacer alguna práctica deportiva, busca el hecho de bajar su porcentaje de grasa, sí o sí, en algún momento. El tema es que se crean un montón de productos de suplementación que dicen que son para bajar de peso, que son quemadores de grasa, ¿ya? Pero si fuese tan fácil, no tendríamos los niveles de obesidad que hay, no nos costaría bajar tanto el porcentaje de grasa, entonces no es algo tan fácil como pensamos. Pero para poder entender eso, tenemos que entender cómo funciona todo este sistema. Y hoy día vamos a ver la mitad de todo el sistema en sí, ¿ya? Que no es algo fácil. Post 18 nos empezamos a preocupar mucho de pucha, de cuánto subí, este pantalón me quedaba y ahora no me queda. No, pero no importa, si total una empanada son 300, 600 calorías y las voy a bajar después, total. No, pero si hace un choripán chiquitito, entonces después es mucho más fácil eliminarlo. Pero no es tan así. Y después nos empezamos a preocupar. ¿Qué es lo que me pasó? ¿Pero cómo subí tanto? Si no me salgo tanto de la dieta, como bien, pero aumento de peso. Entonces después al otro día, post 18, inmediatamente, no, todo lo arreglo con ensalada. O me compro la galleta de soda light y eso estoy todo el día. Va a ser mi desayuno, almuerzo, once y comida. Y con agüita, ¿ya? Para ir de alguna manera recuperando todo lo que yo empecé a subir, pero no es tan así. De alguna manera, ya, si comemos harto, después tenemos que restringirnos totalmente. Y amanecemos mucho más cansados, ¿cierto? Por el tema de la comida, por el tema del trago. Yo sé que ustedes no toman, pero de todas maneras sucede la otra. Y obviamente todo eso va, en vez de mejorar algo, va empeorando lo que es la recuperación. Ahora, ya tenemos que ir haciendo vocabulario nuevo o integrando nuevo vocabulario en lo que teníamos antes. Por ejemplo, la gran mayoría de la reserva energética en el cuerpo humano son las reservas de triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? ¿Qué lo componen? 3 ácidos grasos y un glicerol, ¿ya? Entonces, un triglicérido son 3 ácidos grasos y un glicerol. Ahora, si yo sigo aumentando, o si aumento esta cantidad o la forma en que voy a guardar estos triglicéridos, va a ser en el tejido adiposo. ¿Qué es el tejido adiposo? Ustedes ya conocen uno, que es el tejido adiposo subcutáneo, que está por debajo de la piel, que es el que la mayoría queremos empezar a eliminar, que es el chayito, que el murciélago, el halcón, todo eso, que obviamente se quieren ir bajando. Ahora, en adultos delgados tienen más de 100.000 kilocalorías de energía potencial de tejido adiposo. Imagínense, un adulto delgado tiene 100.000 kilocalorías. ¿Cuánto te agotas más o menos haciendo una actividad, por ejemplo, trote durante una hora? Entre 300 y 600 calorías dependiendo de la intensidad, ¿cierto? Y aquí tienes 100.000 kilocalorías. O sea, hay mucha grasa en tu cuerpo. En sí, sabemos que la mayoría de nuestro cuerpo está conformado por agua. Pero la grasa es el contenido que tenemos de los, por ejemplo, entre hidrato de carbono, grasa y proteína. Grasa es lo que más tenemos. Sí o sí. Unos más que otros. Ahora, esta cantidad es 50 veces más grande que la energía proveniente del glucógeno en el músculo esquelético. O sea, no es tan fácil como llegar, no, voy a dejar de comer, o voy a hacer una dieta y de aquí a una semana tengo que estar delgado con la guatita plana. No es así, ¿ya? O sea, cuesta mucho más. No existe el milagro de que aquí a la próxima semana, que quiero evaluarme todas las semanas, profesor, porque me llegan así, quiero evaluarme para saber cuánto bajé, para ver el progreso y entusiasmarme. No. Tú preocúpate de hacer el ejercicio y ser lo más metódico, lo más ordenado en cuanto a las sesiones de ejercicio.
Ahora, si vemos esta imagen, la gran diferencia ¿dónde está? Vean, esto que está alrededor, esto amarillo es grasa, ¿ya? En este caso es grasa subcutánea, ¿ya? Fíjense acá, ¿tiene grasa? Sí, pero lo que debe tener uno, o sea, uno no puede tener 0% grasa, tiene que tener, porque tu organismo necesita de la grasita, pero en este caso ya es mucho, ¿cierto? Entonces, hay un tipo de grasa que es la subcutánea y hay un tipo de grasa que es la ectópica. Ya lo voy a escribir. Ectópica. Ectópica o también llamada la visceral, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que la subcutánea está por debajo de la piel, ¿cierto? Y la ectópica está rodeando tus órganos. Y si tú me dices, ¿qué grasa es más dañina para la salud? La ectópica, netamente la que rodea los órganos. Porque si ya está rodeando, por ejemplo, tu corazón, tus órganos, es cosa de tiempo para un accidente cardiovascular. Porque tienen mayor probabilidad de un accidente. ¿Por qué? Porque se empiezan a tapar tus arterias, tus órganos empiezan a fallar, exacto. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más saludable? ¿Una persona delgada o un luchador de sumo? Luchador de sumo. ¿Por qué? Porque tiene la grasa subcutánea. ¿Ya? Y Porque él trabaja consume con su- o trabaja la cantidad de kilocalorías que consume. pero necesita ir agrandando, entonces más que tenga las necesidades cubiertas tiene que tener una sobrecantidad. Sí, pero el trabajo físico de esa persona es excesivamente fuerte. Pero por ejemplo Michael Phelps tiene 10.000 calorías y tiene que consumir 10.000 o 11.000 calorías, por ejemplo. ¿Ah? ¿Ni uno de los dos? Ya. Vayan opinando si tenemos que ir viendo el porqué. Ya. Primero, el luchador de sumo, ¿ya? Y empiezan desde chiquititos. Desde chiquititos son gigantes. ¿Cuál es el beneficio que tienen ellos? El ejercicio. Y el ejercicio puede hacer que ellos no guarden tanta grasa ectópica. Ellos lo que necesitan es una mayor grasa de tipo subcutánea, pero no tanto ectópica. ¿Y eso cómo lo controlan? Con el ejercicio. ¿Se entiende? Sí. Ahora, una persona delgada puede ser mucho más enferma en este caso, ¿ya?, que el luchador de sumo. ¿Por qué? Les cuento que una vez me llegó un tipo súper delgado, así, peso lástima al gimnasio, y me tocó medirlo. Lo medí y tenía 2% de grasa. Así es como, por favor, anda a comer, no te metas al gimnasio, anda a comer. ¿Qué hacía acá? Entonces, esa es la primera reacción que uno tiene. Pero si tú empiezas a indagar un poquito más allá y le preguntas, por ejemplo, oye, ¿cómo vas con la alimentación? No, yo como de todo así, hamburguesas, McDonald's, y soy de las personas que por genética no guardo tanta grasa subcutánea, entonces puedo comer lo que yo quiera. Ya, primera cosa. Segunda cosa, ¿hace ejercicio? No, la verdad es que me metí porque quiero ganar un poquito más de masa muscular y esa es la idea. Ya. Para mí, esos son signos claros de que una persona que no es saludable. ¿Se entiende? ¿Por qué? Ectópica. Ectópica. ¿Qué es lo que pasa? De que ¿qué hago? Lo juzgo en sí por la apariencia, ¿cierto? Pero lo que tengo que hacer es aclarar esto. La persona no hace ejercicio y come así a desborde. Y no es saludable lo que come, porque come la mayoría de las cosas son chatarra. Entonces, ¿yo qué tengo que pensar? Que él sí tiene una acumulación, por ejemplo, de grasa ectópica. O sea, no es saludable. El que seas delgado no quiere decir de que seas saludable.
no quiere decir de que tú puedas llegar y comerte todo el refrigerador y todo el McDonald's y todas las promociones. No es así. Pero si hay personas que no crean tanta grasa, por este caso, pues no crea grasa, ¿cómo se llama? Subcutánea. Pero sí o sí tiene que crear grasa ectópica, ¿no? O también hay casos que no, Si no hace deporte. que se dan Ya. No tiene ningún tipo de grasa. El componente, o sea, que vamos a tener sí o sí grasa. Claro. Sí o sí, tenemos que tener. Que sea más o menos el factor predominante o más importante acá es que haga ejercicio. Sí o sí vamos a tener grasa ectópica y grasa Sí, subcutánea. sí, va a tener. No puede estar en Los cero, niveles dependen del ejercicio. pero de que sea saludable o no depende mucho de tu historial, deportivo en este caso, o de ejercicio. ¿Se entiende o no? O sea, más que la alimentación en sí, es el ejercicio. El ejercicio es primordial porque el luchador de sumo, ¿qué hace? Come, pero hace ejercicio. Y eso es lo que lo mantiene saludable. Si no, imagínate estar criando a niños desde muy chicos, de muy temprana edad, criándolos en el sumo. Es como lo estarían matando antes. Sí, ¿Cierto? esa grasa subcutánea que en este caso gana el sumo no es perjudicial, no son tantos los niveles porque igual se pueden tapar la arteria y cosas así, ¿no? Pero en este caso lo que lo salva, insisto, es el ejercicio, porque el ejercicio va a liberar óxido nítrico, va a aumentar, por ejemplo, la vasodilatación de la arteria, por ende va a ser un flujo mucho mayor, y ellos lo que necesitan ganar es masa por el tipo de deporte. Entonces la ectópica es la que daña el corazón cuando se... La que rodea los órganos, exacto. Ahora, si empezamos a pensar un poquito eso, tendrán razón la gente que dice, ¿saben qué? La antropometría no sirve para nada. ¿Han escuchado eso, no? De otros profes que le han dicho, ¿no? Hay un profe así que dicen, la antropometría es una bla 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 bla, un montón de grabatos, porque no sirve. Claro, si lo vemos desde el punto de vista de salud, la antropometría no me sirve porque no tengo cómo ver la grasa ectópica en sí, que es la que más me interesa en cuanto a salud. ¿Se entiende? Pero para lograr esto necesitaría una resonancia magnética y no todos tenemos para invertir en esto. Ojalá tuviera esta información de todas las personas que van al gimnasio, pero la realidad no es así. No. Pero por lo menos el caliper igual yo lo uso, la antropometría, porque es el medio más barato y que por último me puede decir, ya, un parámetro en que si tiene tanto aumento, por ejemplo, a nivel subcutáneo, también podría ser que ese exceso de subcutáneo esté pasando también a los órganos. Podría ser una opción. Como también puedo decir otra opción que se va agregando, que sería que coma mal. Otra cosa, no hace actividad física. Entonces tenemos varias variables que me van a decir esta persona de verdad tiene que cambiar su estilo de vida sí o sí y principalmente hacer actividad física. Profe, igual de la grasa se degrada primero, en este caso si uno según el ejercicio. Ya, depende mucho la zona, porque hay distintos receptores en distintas zonas. De hecho, una de las partes que más tiene estos receptores es la parte abdominal. Pero uno dice, pucha, pero ¿por qué cuesta tanto bajar? Y es por la cantidad de estímulos. Vamos a ir avanzando en esto y vamos a ver que la grasa es muy poca la que se quema localizada o la que se degrada localizadamente. Y ahí vamos a ver los por qué. ¿Ya? Y está el componente genético sí o sí. ¿Ya? O sea, lo único que te salva de quedar como tu mamá o tu papá es que haga ejercicio. ¿Se entiende, no? Sí. Por eso escojan. Dime. ¿De los quemadores de grasa también lo hablan después? Sí, en un ratito más. La oxidación de los triglicéridos. ¿Qué era la oxidación? El rompimiento, la destrucción de esto permite sostener la actividad física y retrasa la depleción de glucógeno y la hipoglicemia. ¿Qué quiere decir esto? Si lo llevamos a palabras simples, si yo dijera solamente hay glucógeno, me va a durar 20 minutos. Pero sabemos de que todas las vías energéticas van a la misma vez, ¿cierto? Se van priorizando una por sobre otra a través del tiempo o de la intensidad.
Pero si yo digo que están las grasas también, voy a decir, ya, si el glucógeno se acaba a los 20, ahora que están las grasas también ayudando, va a acabarse a los 30, 35 minutos. O sea, va a retrasar la fatiga o la depresión, en este caso, del glucógeno, la disminución del glucógeno. ¿Se entiende? Porque tengo la ayuda de las grasas. Los triglicéridos deben ser hidrolizados y los ácidos grasos resultantes deben ser exportados a partir desde el tejido adiposo y transportados a las células musculares, que es donde se va a oxidar. Siempre les he comentado desde el primer día que nuestro organismo está hecho para moverse, está hecho para el esfuerzo, está hecho para la actividad física. No, cuando vas contra tu naturaleza, te empiezas a enfermar. Cuando no te mueves, te enfermas. Y no solamente te enfermas físicamente, sino que también psicológicamente. Y todo se va juntando, todo. ¿Qué es lo que pasa? Somos también los únicos animales que tomamos bebidas con gas. Le dan un perrito algo con gas, pero usted, ¿ya? Eso tenemos que ir cambiando. ¿Cuál es el tema acá de este tipo de sujeto con este otro tipo de sujeto? Pero es que él de alguna manera está sobrepeso, eso. Ya, eso visualmente. Pero a mí lo que me preocupa no es la apariencia. No es la apariencia en sí, que uno dice, este es gordo, este es flaco. No. A mí, si tú te empiezas a fijar, esta persona ya está más inflamada. Se ve que está más inflamado. Y eso es porque pasan procesos celulares de inflamación. Y que esos factores de inflamación, por ejemplo, pueden desencadenar en una insulinoresistencia, próximamente en una diabetes, en una hipertensión. Y ese es el gran problema. El tema físico, ya, lo podemos dejar de lado, pero el tema de salud yo no lo puedo dejar de lado. Yo puedo decir que es una persona despreocupada, por ejemplo, de sí, como también puedo decir, pucha, quizás tenga un estrés muy grande. ¿Por qué? Porque en Santiago, por ejemplo, la mayoría vive para trabajar en vez de trabajar para vivir, y tenemos un montón de estrés, y al final la alimentación se vuelve como una droga, en que es lo único que nos va a hacer sentir satisfacción. Algo rico, estoy comiendo algo rico, y esto y lo otro, y son los momentos, pero de alguna manera no está solucionando el problema. Y te va a tocar a todas las personas que te va a tocar entrenar, sea niño, adulto, abuelito, te va a tocar resolver esa clase de problema y atacarlo. ¿Se entiende? Esa es la gran preocupación de acá. Y lo otro que yo les digo, ¿cómo quieren llegar a viejo? Eso es el primordial. O sea, ¿qué es lo que vas a necesitar? ¿Te quieres valer por ti mismo? ¿Te quieres, por ejemplo, o quieres estar en una silla de ruedas? ¿Se entiende por qué? Porque dejamos pasar el tiempo, como somos jóvenes, ustedes por lo menos, dejamos pasar tiempo, y no nos damos cuenta, lo tomamos a la ligera, y cuando estás joven tienes los mayores niveles así para poder lograr para maximizar, por ejemplo, tu pérdida, tu porcentaje de grasa. Después, cuando vas creciendo y vas aumentando en edad, te va costando mucho más. Lo que a mí me costaba a los 20, ahora a los 21, me cuesta mucho más. Regulación de la lipólisis en el tejido adiposo. La lipólisis, o el proceso metabólico mediante el cual los lípidos del organismo son transformados para producir ácido graso y glicerol. O sea, la lipólisis va a tomar estos ácidos grasos, estos triglicéridos, los va de alguna manera a degradar. ¿Para qué? Para ir formando ATP. La lipólisis es el conjunto de reacciones bioquímicas inversas a la lipogénesis. ¿Qué es la lipogénesis? La creación. La creación, ¿cierto? La lipólisis es estimulada por diferentes hormonas catabólicas. ¿Qué es catabólico? ¿Qué es catabólico? Cataliza los metabolismos. Va por el tema de destrucción, de degradación de algo. ¿Ya? Anabolismo es todo lo que es formación o creación de.
Por ejemplo, exacto, construcción. Si yo quiero aumentar en masa muscular, ¿qué busca la gente? El anabolismo. Entonces yo tengo que estimular hormonas, estimularlo a través de la alimentación y de ejercicio, ese crecimiento. Pero si lo que yo busco es disminuir, por ejemplo, el porcentaje de grasa, tengo que ver cómo voy a catabolizar. Y en este caso hay hormonas, por ejemplo, glucagón, adrenalina o noradrenalina, hormonas crecimiento y cortisol, que son hormonas de tipo catabólica. ¿Cómo lo van a hacer? A través de una cascada de señales para lograr lo que es la lipólisis. Y la insulina es todo lo contrario a esto. La insulina disminuye la lipólisis. ¿Le enseñaron la importancia de la insulina o cómo trabaja la insulina? ¿No? Célula, ¿ya? Vaso sanguíneo. ¿Qué hay en los vasos sanguíneos? Sangre, ¿cierto? Cuando tú comes algo, ¿ya? Y por ejemplo, comes algo y lo empieza a digerir tu organismo, ¿ya? Por ejemplo, ¿conocen los Super 8, cierto? Glucosa. Se libera glucosa a la sangre, ¿ya? Y esa glucosa, ¿cómo hago que se vaya a la célula muscular para ser guardada o para ser metabolizada? Y ahí viene lo que es la insulina. La insulina es secretada por el páncreas y se va a ir esta insulina a través de la sangre. La insulina. La insulina es una hormona que va a tomar la glucosa y La va a trasladar va a tener que ingresarla a la célula. a la célula, ya sea para guardarla en forma de hidrato de carbono o para llevarla a la mitocondria para que se oxide y forme ATP. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Seguros? Ya. Ahora, en la membrana de la célula en la membrana hay un receptor que se llama el IRS1, que les aconsejo que lo noten. El IRS1 es un receptor de insulina de tipo 1. ¿Cuál receptor? Receptor de insulina de tipo 1. ¿Receptor de insulina tipo 1? De tipo 1, sí. ¿Qué significa que sea tipo 1? Es que hay más de receptores de insulina y hay otros tipos. De verdad que así. Quédate con ese que es más fácil. No. De verdad que así hay un montón. IRS2 es Jorge. Pero quédate con eso. Ya. Mira. ¿Qué es lo que hace este receptor? Por ejemplo, vamos a hacer que el receptor es la puerta. ¿Ya? Ahora, para que el receptor, el IRC1, se abra, pase esto, necesita que esté presente la insulina. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, si ustedes son glucosa, yo voy a hacer insulino, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar a la glucosa y lo voy a transportar. Y mi receptor va a ser sensible a mí, a la insulina. Entonces se va a abrir y yo voy a poder dejar esta glucosa dentro de la célula. ¿Se entiende? Eso es lo que hace la insulina, meter la glucosa adentro de la célula. A través del IRS1. Ahora, hay algo que se llama la hiperglicemia. Tiene mucho de IRS1. La normoglicemia
la hipoglicemia. ¿Ya? Estamos terminando. Ya. Entonces, normoglicemia. Aquí, por ejemplo, en otro lado, le han pinchado, por ejemplo, el dedo y lo han colocado en una cosita, en una maquinita y le han visto la glicemia. Sí. Ya. Ahí te dicen ya, tú estás en una normoglicemia entre los parámetros que se deben. Pero, por ejemplo, podría salirte una glicemia muy baja, por ejemplo, de 50. Y te dice, oye, la persona que te está tomando la glicemia, está en ayuno, ¿hace cuánto no comes? Ah, ya, entonces eso significaría que yo estoy hipoglicémico, con baja azúcar en sangre. Por ejemplo, eso sería por el ayuno, ¿ya? Ahora, si yo llego y voy, pongo el dedito, llega, me saca la sangre y todo, y estoy en una hiperglicemia. Oye, ¿hace cuánto comiste? ¿Y qué comiste? No, un super 8. Ah, ya, ahí está la hiperglicemia. ¿Se entiende? Sí. ¿El café? Mayor azúcar en la sangre. ¿Ya? ¿Cuánto azúcar le echaste al café? Por ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿Qué lo han dicho? si yo estoy, por ejemplo, en una hiperglicemia, lo que tendría que pasar es que la insulina se active y pasar esa glucosa a la célula hasta que se estabilice una normoglicemia. ¿Se entiende? Azúcar normal, ¿no? Normal en sangre. ¿Ya? Ahora, ¿han escuchado el test de la curva de... el test de la curva de la glucosa de la insulina? ¿No? Yo creo que lo han escuchado, que hay un test que te hacen tomarte un jugo muy espeso, que es muy así, muy cargante de glucosa, y es un test que dura como hasta 2 horas, por lo menos. ¿Lo han hecho, cierto? O sea, ¿lo conocen? ¿Lo han escuchado? ¿A la embarazada? La mujer embarazada se lo hace. Por ejemplo, para la diabetes gestacional. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Cuánto Llega, es? tomas este concentrado de azúcar, que es muy espeso, y te van viendo la hora, si es que disminuyó o no, y a las 2 horas, ya debería estar, por ejemplo, en una normoglicemia. ¿Cierto? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque se activó la insulina. Pero, ¿han escuchado de los insulinos resistentes? Sí. Los insulinos resistentes tienen un problema en el receptor de insulina. ¿Y qué es lo que pasa? Con el aumento de los ácidos grasos hace que tu receptor, por ejemplo, de insulina, empiece a fallar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que empiece a fallar? Que la insulina está presente, está secretada por el páncreas, pero el receptor de insulina se resiste a la insulina y la glucosa queda todavía alta en sangre. Y ahí tenemos el problema de, por ejemplo, podría ser un insulino resistente. Otro podría ser insulino dependiente, que el receptor de insulina funciona, pero mi páncreas no secreta la suficiente insulina y es por eso que se tienen que inyectar insulina. ¿Es el tipo A? Tipo 1 y tipo 2. Hay otras personas que tienen que consumir más azúcar para poder mantener el nivel. Si estoy en una hipoglicemia. Una hipoglicemia. Exacto. ¿Ya? Por eso es que se van controlando. Claro, como se descompensa cuando tienen... Hacen ejercicio sobre todo. Sí. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que pasa? De que... ¿Qué es lo que hacen los médicos con esto? Te dan metformina. La metformina es un tipo de droga que hace que la glucosa ingrese a la célula, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Están realmente atacando el problema? Están solucionando esto. O sea, están solucionando que si la glucosa no entra, lo hago ingresar igual. O sea, dependen de la pastilla. Pero, ¿estoy solucionando el problema? No. Sí, igual. Con el ejercicio, hay unos transportadores en la membrana que se llaman los GLUT4. Y la gracia de estos GLUT4 que pueden ir y volver a la membrana e ingresar a la glucosa. Y eso se ha visto que con el ejercicio de mediana a alta intensidad
tú puedes lograr que estos transportadores, aún así aunque esté mal el receptor, estos transportadores pueden ir a la membrana e ingresar el azúcar igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ejercicio no solo te entrega esto, sino que te va a entregar mayor cantidad de células, donde vas a poder ingresar o gastar esta glucosa, y no necesitas ya de la metformina que casi quieren que salga del agua potable. Así, la metformina total ingresa el azúcar y así solucionamos la obesidad en Chile. No es así. ¿Ya? Ya vimos que la intensidad del ejercicio es importante. Y además el ejercicio va a provocar que los niveles de ácido graso también disminuyan. Quizás no completamente, pero ya voy a hacer que el receptor de insulina se vuelva un poquito más sensible a la insulina a través del ejercicio. ¿Qué es lo que me pasó a mí en el gimnasio? Creo que les conté. Que tenía una niña que es insulino resistente, hacía ejercicio 3 o 4 veces por semana, iba a 3 clases seguidas entre baile entretenido, spinning o pilates y 1 hora de elíptica. Ella el primer y segundo mes bajó un poco, pero ya llevaba 1 año y no bajaba. Y era de las pocas personas que yo le creo que cuando te dice, ¿sabes qué? Yo me cuido, a ella yo le creía. De verdad que era una persona muy disciplinada, muy cuadrada, y de verdad que a ella yo le creía. Y no bajaba. Entonces yo decía, pucha, trato de ver la posibilidad como de entrenar conmigo y todo el tema. Porque de alguna manera en el gimnasio yo no la podía ayudar más. Le iba a tener que entregar unas rutinas mensuales, pero el ideal es que estén, por ejemplo, ustedes con la persona y cambiando los ejercicios, cambiando las cargas, la intensidad, para ir logrando lo que se requiere en esta persona. Y sí o sí necesitaba de máquina para poder hacer este cambio. Ahora, ella como que creía, no creía, y dije, prueba 1 mes. Y ahí fue cuando yo, eso sí les conté, que yo les dije, pucha, te devuelvo por último la plata, no sé, algo, vemos alguna posibilidad, pero entrena. Y ella, el primer mes, ya entrenando, bajó 2% de grasa. Uno dice, pero un 2% en un insulino resistente es mucho. ¿Se entiende? Pues eso creo que significó 2 kilos más o menos de grasa que ella bajó. Para una persona normal puede bajar hasta... Te voy a una persona que logró bajar 4% de grasa de forma súper saludable 3 veces a la semana con alimentación. Pero por ejemplo esta persona que bajó más no tiene problemas metabólicos como esta otra persona. Entonces no puedo decir, bajó solo 2, no, es un gran logro para en 1 año nunca bajar y bajar ahora, genial, ella se sentía súper bien. Y ahí viene la historia que después empezó a bajar, adelgazó, se puso más bonita y al final me dejó botado y no me compró. Pero ya va a volver. Ahora, ¿se entiende la parte de la insulina, no? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Claros? Sí. Ahora, la insulina va a ingresar la glucosa. Pero ¿qué pasa si yo estoy en ayuno? ¿Qué papel va a jugar la insulina? Ninguno. Tiene que ser algo totalmente contradictorio a la insulina. Y ahí viene una hormona que se llama glucagón. ¿Qué es lo que pasa? Si yo estoy en una hipoglicemia, no he comido nada y necesito energía, no se puede activar la insulina, se va a activar glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Va a sacar de lo que yo tengo de reserva para elevar la glucosa en sangre, para sacar energía de alguna parte. Dígame. ¿Dónde algunas personas hacen cardiopatía de ayuno? Claro, porque estimulan glucagón, que es o cortisol también, que son hormonas que son catabólicas. Profe, disculpe, usted dijo glucagón, saca la reserva. Saca de las reservas que tiene el cuerpo para elevar los niveles de glucosa en sangre, para obtener energía. La reserva que tiene el cuerpo. Exacto. Y harta reserva que teníamos. No, es el pibe. El Pancho fue. ¿Lo cachaste? Ya. ¿Se entendió eso, no? Y ahí lo tiré con la escalera. Ya. Ahora vamos a tratar de leer esto
no van a entender mucho, pero traten de seguirme y después les voy a hacer un dibujito donde lo van a ir entendiendo mucho mejor. Pase. Adelante. Sí. Una cascada de señales va a estimular la lipólisis de los triglicéridos en el caso del tejido adiposo, fosforilando y activando la lipasa hormonosensible. Entonces vamos a tener ya que es tejido adiposo, que es fosforilar, que es activar la lipasa hormonosensible. Una vez fosforilada la HCl se mueve desde el citosol del adipocito a la superficie de la gota lipídica dentro de la célula. Y va a haber una proteína que se llama perilipid, localizada en la superficie de la gota lipídica y también puede requerir la fosforilación antes que la HCl pueda iniciar la lipólisis dentro de la gota lipídica. Claro, ¿cierto? Pásenlo sin dibujo. Miren. Prueba. Saquen una Afuera. hoja. Miren. Lo primero que tengo que entender, chiquillos, es que hay células de tu pelo, hay células de tu piel, hay células de distintos órganos, y en este caso nosotros hemos visto células musculares y vamos a ver células de grasa, ¿ya? Las células de grasa se llaman adipocitos. Ah, no es dipósito. No. ¿Sí? Ya. Ahora, dentro del adipocito vamos a encontrar una gota lipídica. O sea, acá. Dentro de esa gota lipídica le vamos a dar nombre al tiro. Gota lipídica. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? Dentro de la gota lipídica vamos a encontrar los triglicéridos. ¿Qué era un triglicérido? De ácido graso y un glicerol. Ya. Dentro de este adipocito va a encontrar entonces la gota lipídica y lo que nosotros tenemos que lograr es sacar ese triglicérido de la sangre. Pero hay una barrera que lo impide. ¿Cómo se llama esa barrera? IRS1. Perilipid. ¿Se entiende? Sí. Perilipid sería esto, esta barrera que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Es la verdad que impide que pasen los triglicéridos a la sangre. Exacto. Ahora, dentro del adipocito va a estar la HCl. Y lo que tenemos que lograr es fosforilar a la HCl. ¿Qué es fosforilar? Entregar un grupo fosfato. ¿Ya? Y eso es que la HCl quede fosforilada para que luego fosforile a perilipid y pueda dejar esta barrera abierta. Modifica la membrana. Y al estar modificada, el triglicérido puede salir a la sangre. ¿Se entendió ese proceso? Lo voy a repetir de nuevo, igual, ¿ya? Mira. Dice que una cascada de señales estimula la lipólisis de los triglicéridos en el tejido adiposo. El tejido adiposo son muchas células de grasa, ¿cierto? Y esas células de grasa, ¿cómo se llaman? Adipocito. Adipocito. ¿Ya? Entonces,
Una cascada de señales estimula la lipólisis de los triglicéridos en el tejido adiposo, fosforilando y activando la lipasa hormonosensible, o sea, la HCl. Una vez que está fosforilada, la HCl se mueve desde el citosol. Acuérdense que el citosol es el cuerpo de la célula. Se mueve desde el citosol del adipocito a la superficie de la gota lipídica. Esta es la superficie de la gota de lípidos, ¿ya? Dentro del adipocito, dentro de la célula. Perilipid es una proteína localizada en la superficie de la gota lipídica. También puede requerir de fosforilación para que antes que la HCl pueda iniciar la lipólisis, o sea que la HCl va a ingresar acá para romper este triglicérido y sacarlo a la sangre en forma de 3 ácidos grasos y un glicerol. Aquí se separan, ¿ya? Aquí adentro, cuando está el triglicérido, están los 3 ácidos grasos y glicerol unidos, pero cuando ya los saca la HCl de la sangre, están separados. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Igual lo voy a estar repitiendo toda la clase. ¿Ya? Si se fijan, todo lo que vamos a ver en esta clase está todo igual escrito, pero tenemos que ir interpretándolo acá. Dobre, ¿saben que igual que la rama? ¿De qué serviría sacar, o sea, romper ese triglicérido? Ya. Lo que pasa es que si tú quieres bajar tu porcentaje de grasa, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo va a bajar tu porcentaje de grasa? Sacando este triglicérido y llevándolo a la célula muscular para degradarlo. Pero si tú lo mantienes ahí y sigues comiendo mal, y sigues comiendo mal, y sigues comiendo mal, y sigues comiendo mal, vas a juntar muchos triglicéridos y esa cantidad de triglicéridos va a aumentar tu tejido adiposo subcutáneo y también visceral. Ahí sí. Entonces el estímulo dice una cascada de señales. ¿Qué son las cascadas del deporte? ¿El ejercicio? No, en este caso, cuando hablamos de cascada de señales, ¿se acuerdan de la glicólisis que eran 10 reacciones? Es una cascada de señales que va ocurriendo para generar que la glucosa se convierta en piruvato. En este caso, va a haber una cascada de señales acá hasta que logre sacar los 3 ácidos grasos y glicerol a la sangre. ¿Se entiende? Sí. Pregunten todas esas cosas, chiquitos. Que tú no fosforiles a perilipin impide la lipólisis. Una barrera, no sé en qué habrá estado pensando la persona, creando una barrera entre la HCl y la célula lipídica. O sea, tengo que fosforilar a esto. Fosforilando perilipin permite el acceso de HCl a los triglicéridos intracelulares, posiblemente por modificación de la gota lipídica. HCl, La lipasa hormonosensible. O la lipasa sensible hormona. O la rama, pues dígame de HCl, no entiendo bien. lipasa hormonosensible. O lipasa sensible hormona. O sensible hormona lipasa. No quiere dejar en la rama. Sí, no quiere dejar en la rama. Un mono ese. Ahora, entra algo que se llama, no se desconcentren, las catecolaminas. Las catecolaminas son hormonas como adrenalina y noradrenalina y